buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. Bienvenidos a este primer episodio del podcast Bitcoin Simplified, donde vamos a zambullirnos en la extraordinaria aventura de tratar de entender qué es Bitcoin. Iremos descubriendo que Bitcoin tiene múltiples facetas y ramificaciones y se puede entender, se puede explicar desde un punto de vista técnico, donde vamos a trabajar bastante, pero también tiene unas implicaciones muy claras a nivel financiero, a nivel político, a nivel económico e incluso a nivel social. De hecho, tiene la capacidad de ser un poder disruptor del sistema tal cual lo conocemos. Sin más dilación, empecemos con el podcast. Este primer podcast recibe el nombre de ¿qué es Bitcoin? Y es la pregunta a la que vamos a intentar dar una respuesta. Ya avanzo que tratar de entender qué es Bitcoin es complicado, pero tratar de explicarlo es aún más. Para ello, propongo acercarnos a la definición que el propio autor o autores, con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, plasmaron en aquello que se llama el White Paper, que fue el documento inicial que Satoshi envió a la lista de correos allá por el 2008, y veremos qué definición él o ellos le dieron a lo que es Bitcoin, y desde ahí vamos a irlo desgranando poco a poco. Bitcoin fue descrito por Satoshi Nakamoto de la siguiente manera. Lo leo en inglés y luego lo vamos traduciendo. A purely peer-to-peer version of electronic cash that could allow online payments to be sent directly from one party to another without the burdens of going through a financial institution. Si lo traducimos literalmente, dice que es una versión electrónica del dinero de persona a persona que permitirá hacer pagos online o que los pagos online sean enviados directamente de una parte a otra, de una persona a otra, sin la sobrecarga o sin las trabas burocráticas o sin el sobrecoste que conlleva hacerlo a través de una institución financiera. Vayamos poco a poco. Electronic Cash. Si habla de Electronic Cash, claramente Satoshi estaba hablando de un dinero electrónico, una manera de transmitir valor de persona a persona de una manera que no es física, no es corpórea, no es una moneda que podamos nosotros tocar o almacenar en nuestro bolsillo, como podría ser también el oro, o cualquiera de las múltiples formas que hemos utilizado en la historia de la humanidad como moneda. Es una moneda digital, electrónica. Por otro lado, habla de peer-to-peer. Peer-to-peer, que para algunos recordarán a las redes P2P, que decimos en castellano, implica de persona a persona. Peer-to-peer se trata de que este sistema, este dinero digital, sea usado para la transmisión de valor entre dos personas. Y habla de peer-to-peer, lo cual quiere dejar bien claro que Satoshi, quien quiera que sea, no estaba teniendo en cuenta, no estaba pensando en la transmisión de valor entre compañías, entre instituciones, entre entidades bancarias, sino de persona a persona. Y esto es un punto fundamental que veremos en sucesivos capítulos. La definición también habla de online payments. Online ya sabemos que significa Internet. Por tanto, es un dinero electrónico que nace con el advenimiento de Internet. Bitcoin funciona con una red de transmisión de datos, Internet fundamentalmente, y por eso se le ha denominado en algunas ocasiones el dinero de Internet. Y finalmente habla de que no haya ninguna institución financiera por el camino. Esto quiere decir que Bitcoin está pensado desde sus inicios para funcionar sin que haya bancos, políticos, gobiernos, autoridades, burócratas, teniendo que crear el dinero, administrando el dinero, dándole forma, imprimiendo dinero, etcétera, etcétera. Es un sistema creado
para que de persona a persona, sin necesidad de ninguna institución centralizada y financiera, se pueda transmitir valor. Esto tiene unas implicaciones enormes y grandísimas que vamos a ir poco a poco desgranando. En la propia definición, Satoshi Nakamoto ahonda sobre el tema y habla, y lo vuelvo a leer en inglés, dice: "Remove the inherent weaknesses of the trust-based model". Para Satoshi o su grupo, el sistema actual, el sistema de fiat, del dinero que conocemos, tiene una serie de debilidades inherentes que se basan en el modelo de la confianza. ¿Confianza en qué? Estamos tan acostumbrados a usar el dinero que no nos ponemos a pensar mucho en la confianza. La confianza que los ciudadanos, que los usuarios del dinero tenemos que depositar en quien lo gestiona. Los ciudadanos, sin darnos cuenta, cuando usamos el dinero fiat, estamos depositando totalmente nuestra confianza en ellos, que son los bancos, los políticos, los gobernantes, las autoridades que gestionan el dinero. Y por último, yo creo que para cerrar un poco esta definición podemos mencionar el último párrafo que dice: "Build a payment system based on cryptographic proof instead of trust". Es decir, que esta confianza que necesariamente tenemos que depositar en el sistema de pagos, cualquiera que sea el que utilicemos, en vez de dársela a estos banqueros, políticos, gobiernos, autoridades, etcétera, etcétera, que no dejan de ser personas y que por tanto esa confianza depositada en ciertas personas puede dar lugar a un mal uso o incluso una corrupción, esa confianza se la tenemos que depositar al propio sistema Bitcoin, que trabaja en base a la informática y a la matemática. El punto clave es que esa confianza, que sigue siendo necesaria para que dos personas que no se conocen en dos partes diferentes del mundo puedan hacer un intercambio de valor de forma segura, esa confianza reside en la matemática y en la informática, que están juntas en esta tecnología que se llama Bitcoin. Y aquí es donde reside realmente el poder de Bitcoin, puesto que a quien controla el dinero tiene todo el poder. Por eso el dinero, desde que empezó a utilizarse, siempre ha estado dominado por los reyes o por los gobiernos. Y en Bitcoin, por primera vez en la historia, aparece un sistema que funciona y que lo que dice a esta gente que controla este dinero es: no os necesitamos, los ciudadanos podemos movernos tranquilamente, podemos transaccionar, podemos transferirnos el valor allá donde estemos en cualquier parte del mundo, sin vuestros sistemas, sin vuestras implicaciones, sin vuestro control. Somos libres. Para mucha gente, Bitcoin es libertad de expresión o simplemente libertad de poder hacer lo que quiera con su dinero sin que haya un gobierno, un banco, un político de turno que le dé permiso para hacerlo. Sin embargo, Bitcoin no es el primer sistema que se ha inventado de este tipo. Bitcoin en realidad tampoco es una invención salida de la nada. Lo que realmente hace Bitcoin muy bien es coger muchas tecnologías que ya existían, que estaban antes de Bitcoin, y las ha unido como si fuesen piezas de un puzzle, de tal manera que ahora todo encaja. Bitcoin ha sido el primero en completar todo ese puzzle de manera acertada y bueno, desde 2009 que empezó a minarse el primer bloque, está funcionando perfectamente, sin interrupciones, a pesar de que hay mucha gente que trata de atacarlo, especialmente hackers y gobiernos y sistemas totalitarios. Todavía está funcionando y va a seguir funcionando cada día con la fuerza de los mineros, con la capacidad de minar bloques que se va aumentando cada día. La red es cada día más segura. Pero entonces la pregunta es: ¿qué problema realmente resuelve Bitcoin? Lo hemos explicado con el tema de la confianza. El problema que resuelve realmente Bitcoin es que elimina la necesidad de intermediarios para la transmisión de valor entre dos personas. Y esto es fundamentalmente lo que pone tan nerviosos a muchos individuos. ¿Qué características definen Bitcoin? Bueno, vamos a ir poco a poco.
Bitcoin es descentralizado. Que sea descentralizado significa exactamente lo que su palabra indica. No hay un punto central, no hay un banco, no hay una autoridad, no hay un elemento que lleve, digamos, la voz cantante. Elimina el poder a esas instituciones centralizadas que están sujetas a una incorrecta gestión o a la corrupción. Y hay casos en el mundo a mansalva que se pueden poner sobre la corrupción de quien controla el dinero, de quien tiene el poder. Es un sistema descentralizado. Cada nodo que forma parte de Bitcoin tiene exactamente la misma importancia que cualquier otro nodo. Por otro lado, es antiinflacionario. A diferencia de lo que ocurre con el dinero fiat, que la inflación, tenemos siempre una inflación subyacente de un 2% aproximadamente. En los últimos tiempos hemos visto que ha subido por encima de un 10%. Y esto fundamentalmente es por la impresión de dinero cuando estas entidades financieras así lo necesitan. Y cuando uno imprime dinero, se sabe, esto está más que estudiado, que lo que genera es inflación. Bitcoin funciona al revés. Bitcoin funciona reduciendo la cantidad de suministro de dinero existente poco a poco, de manera programada y escrita en el código, de forma que al final de un ciclo se tendrán aproximadamente 21 millones de Bitcoin en circulación y no se podrán tener más. Bueno, se podría hacer un cambio de cómo funciona el código, pero eso implicaría tener que llegar a un consenso general de los desarrolladores, que todo el mundo aceptase eso y poder cambiarlo, lo cual parece bastante complicado, por no decir prácticamente imposible. Bitcoin es público. No se necesita autenticación, no se necesita DNI ni pasaporte, no hace falta ser de una nacionalidad determinada, nadie te pide los antecedentes. Bitcoin es accesible a cualquier persona. Es de código abierto, su código está en Git. Cualquiera que sepa de informática, que sepa de leer código, puede descargarlo, puede bajarlo, puede instalar un nodo, ya sea minero o validador, y puede empezar a funcionar con Bitcoin. Es un sistema sin fronteras. Esto es importantísimo. El dinero no deja de ser un concepto que está circunscrito a una entidad política. El dinero en España, el dinero en Francia, el dinero en Alemania. Ahora tenemos el dinero europeo, que es el euro. Pero si queremos hacer transferencias a ciertos países, sé que no lo hacemos habitualmente, pero si quisiéramos transferir valor a alguien que nos ha hecho un trabajo, un desarrollador y que está en otra parte del mundo, con el sistema actual a veces que es complicado, por no decir imposible. Mucha gente que vive en España manda dinero a Sudamérica, a sus países de origen, y tienen que utilizar sistemas de terceros. Al ser un sistema sin fronteras, Bitcoin se puede utilizar para transferir el dinero a cualquier parte del mundo. Lo único que se necesita es que ambas personas que participen en la transacción tengan un móvil o un dispositivo con acceso a Internet y sepan, por supuesto, cómo funciona Bitcoin. Se instalan un wallet y a partir de ahí se hace la transferencia de persona a persona. Otra característica fundamental de Bitcoin es que Bitcoin es muy seguro. Bitcoin empezó su andadura en 2009. Estamos en 2023, julio de 2023, y hasta ahora ha estado funcionando siempre, no ha habido caídas del sistema. Ha habido muchos intentos de hackeo sin éxito, porque se basa en la criptografía y en la matemática. Es un sistema extremadamente seguro. Quizá con la computación cuántica, los sistemas que ahora mismo tiene Bitcoin pudieran ser violados, hackeados, pero muy probablemente para ese momento Bitcoin también se modernizará para que no sea fácilmente hackeable. No ha habido hackeos desde su concepción, lo cual indica que es extremadamente seguro. Otra característica fundamental es que no tiene censuras, es incensurable. Como no hay un poder central, no hay nadie al que poder atacar, no hay nadie al que poder ir para pararlo, no hay un botón central que hace switch off y lo apaga. Es descentralizado. Bitcoin funciona porque hay una red global de personas en el mundo distribuidas y cada persona se descarga su software y está corriendo Bitcoin, está ejecutando Bitcoin. Por tanto, habría que atacar a todos los mineros, uno por uno, en todos los países. Es imposible, no se puede parar, no se puede censurar. Otra característica fundamental es pseudoanónimo. Esto es importante parar un momentito. Mucha gente piensa que Bitcoin es anónimo. Y no es del todo cierto. De hecho, todo lo que pasa en Bitcoin
todas las transacciones que ocurren en Bitcoin son absolutamente transparentes, se quedan registradas en el blockchain de Bitcoin y toda la información es consultable a través de un blockchain explorer, un explorador de blockchain, que te va a mostrar todas las transacciones. Lo que sí ocurre es que no se sabe a priori quién, qué personas, qué institución o qué empresa hay detrás de una dirección Bitcoin. Sería algo así como si tuviéramos acceso a la banca, que ya nos gustaría, y pudiéramos ver qué transmisiones de dinero ocurren entre cuentas bancarias, pero no tuviéramos acceso a saber quién es el propietario de la cuenta bancaria. Así es como funciona Bitcoin. Tú puedes saber todo lo que ha pasado, de dónde ha fluido el dinero, de qué cuenta a qué cuenta, pero no sabes, a priori, insisto, quién es el propietario de la cuenta. Digo a priori porque puede haber gente que escriba en su cuenta, por ejemplo, en YouTube, cuando pide una afiliación, cuando pide un dinero. Por tanto, a partir del momento en que el usuario revela voluntariamente cuál es su dirección Bitcoin, que uno puede tener tantísimas direcciones Bitcoin como uno quiera, pero en el momento en el que uno pega una, automáticamente su identidad personal queda ligada a esa dirección y a partir de ahí se puede saber qué trasiego de dinero esa persona ha hecho. Por eso es pseudo-anónimo. Bitcoin también es ininterrumpido, trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si lo comparamos con la banca tradicional, la banca que conocemos en Europa, cuando queremos hacer una transferencia, o la hacemos de lunes a viernes en horario laboral, o como haya que hacerla un viernes a última hora o un sábado hay que esperar hasta el lunes. Con Bitcoin uno puede transferir el dinero en cuestión de aproximadamente 10 minutos en cualquier momento, ya sea sábado, domingo, lunes o martes o madrugada, porque funciona de manera ininterrumpida, una característica extraordinariamente útil de Bitcoin. Y finalmente es un sistema moderadamente rápido. Como digo, de media se tarda una transacción en completarse unos 10 minutos de media y por tanto, pues una transferencia, como he dicho al principio, de nuestros compañeros en España que quieran transferir dinero a Sudamérica, a sus países de origen, pues tardará de media 10 minutos. Yo no sé exactamente cuándo transfieren dinero a través de otras entidades, cuánto tarda, pero me puedo figurar que son horas, si no días. Y como he dicho antes, si es una transacción que se hace en un fin de semana, olvídate que estamos hablando de tardar varios días. ¿Cómo consigue Bitcoin todas estas características? Bueno, pues lo primero a través de un software. Bitcoin es un programa informático, es un software que, como he dicho antes, está en Git y es descargable. Cuando hablamos de Bitcoin, nos estamos refiriendo al software. También Bitcoin es una red de nodos. Cualquier persona que se descarga ese software y lo instala en un ordenador conectado a Internet y lo ejecuta, automáticamente forma parte de la red de Bitcoin. Y cada una de esas personas que forman parte de la red de Bitcoin, que sería un minero o un validador, todas esas personas forman la red de nodos. La red es absolutamente fundamental. La red es lo que hace de Bitcoin, descentralizado, estable, seguro. Por tanto, Bitcoin, sin esa red, no es nada. Además de eso, además del software y los nodos que están ejecutando, o cuando yo hablo de nodos me estoy refiriendo a ordenadores, cuando estos ordenadores están ejecutando este software, todo lo que ocurre, todas las transacciones que están produciéndose, se quedan guardadas en el blockchain. El blockchain es como el cuaderno mayor, es un cuaderno de contabilidad, una hoja de Excel gigante, si queréis verlo así, donde se registran todas las transacciones. Cada nodo de Bitcoin tiene una copia de ese cuaderno y esa copia es diferente. No digo diferente, quiero decir independiente de la copia que tienen los demás. Los mecanismos de consenso van a hacer que esas copias se sincronicen y sean iguales, pero son independientes. Y ahí está la magia también de Bitcoin. Cómo hacer que esas copias independientes, a pesar de ser independientes, acaben siendo iguales. Y el mecanismo fundamental por el cual eso se consigue es a través de una cosa que se llama la prueba de trabajo o el proof of work. Ese es el sistema, ese es el algoritmo o el protocolo
el ejercicio que consume tanta energía. Esto es precisamente el paso por el que mucha gente demoniza Bitcoin, diciendo que Bitcoin consume muchísima energía. Lo que es la prueba de trabajo, cómo funciona, qué es, cuáles son sus ventajas, ya las cubriremos en otro podcast. Pero es un ejercicio matemático, una especie de acertijo, que cada nodo que participa de la red, cada nodo validador, trata de solventar de la manera más rápidamente posible, porque el primero que lo solvente será el que consiga minar ese bloque, o lo que es lo mismo, incorporar ese bloque tal cual en la blockchain, tal cual ese nodo lo ha fabricado, lo ha producido, y como consecuencia llevarse la recompensa, que la recompensa a día de hoy son 6 Bitcoin,25. Si hacemos la matemática, sabiendo que un Bitcoin a día de hoy creo que está a 30.000 euros, pues estamos hablando de más de 200.000 euros por minar ese Bitcoin. Así que hay una competencia feroz por intentar minar bloques. Y finalmente, antes de cerrar este podcast, me gustaría también comentar, hacer comentarios, hacer referencia a lo que Bitcoin no es. A menudo escucho lo que son los falsos mitos o las mentiras sobre Bitcoin. Algunas de las que he oído que quiero citar aquí es que Bitcoin es un timo, es un scam. Pues nada tiene que ver eso con la realidad. Es cierto que hay muchos timos alrededor de las criptomonedas, por supuesto, pero hay timos en el mundo real alrededor del dinero. El dinero normal, el dinero fiat, hay timos todos los días. Así que Bitcoin no va a ser algo diferente. Bitcoin es un sistema para atesorar valor, para acumular valor, es dinero digital y por tanto scams o timos también va a haber y se va a producir. Y para nada en sí mismo es un scam porque nadie obliga a nadie a hacer nada. Uno puede empezar a operar con Bitcoin, puede adquirir Bitcoin, puede ser pagado en Bitcoin o puede comprarlos a través de un exchange y a partir de ahí puede empezar a operar. No hay nada de scam en ello. Hay también gente que dice que es un esquema Ponzi o una estafa piramidal. Las estafas piramidales se caracterizan porque realmente no hay nada sobre lo que se invierte. Es un engaño del autor, donde las primeras personas que entran aportando un dinero para conseguir un rédito económico son pagadas por el autor, pero tienen por contrapartida que traer a unas segundas personas y estas segundas personas con su aportación económica acaban pagando la recompensa a los primeros, los terceros acaban pagando la recompensa de los segundos y en el fondo pues es un sistema donde se van retroalimentando. Los últimos que llegan pagan a los anteriores, pero esto llega en algún momento en el que esto desaparece. Nada tiene que ver. Nadie obliga a nadie a entrar en Bitcoin. Nadie tiene que aportar nada. Uno puede simplemente instalar un nodo y validar o minar. Uno puede adquirir Bitcoin o uno puede ganar Bitcoin. No, si una persona hace un trabajo para otra persona, en vez de pagarle con dinero fiat o pagarle invitándole a tomar una caña en un bar, le puede hacer una transferencia a través de Bitcoin. Esto es otra manera fantástica de conseguir Bitcoin. Otra mentira típica es que el Bitcoin está inventado para o por la ciberdelincuencia. Pues es un poco parecido a lo que hemos visto anteriormente. La delincuencia, en general, está allí donde hay dinero. Hay delincuentes que te roban la cartera en el metro o que te roban el bolso cuando vas por la calle. Si Bitcoin es dinero, obviamente no va a ser diferente. Y además, encima, si esos delincuentes pueden operar de manera remota a través de Internet, por tanto no hay contacto físico, con mayor impunidad, entonces va a haber delitos asociados a ellos. Antes del Bitcoin también había ciberdelincuencia. Lo único que sí que es verdad que como Bitcoin es pseudo anónimo, pues bueno, puede dar una falsa sensación de que uno puede hacer fechorías en Internet, hacer un timo, engañar a alguien o utilizar ransomware y pedir el rescate en Bitcoin. Pero lo cierto es que en los últimos años a muchísima gente, a muchísimos delincuentes que han utilizado Bitcoin como refugio para sus fechorías han sido cazados. Porque esta gente, estos delincuentes, normalmente no dejan el dinero en Bitcoin, sino que lo acaban extrayendo, lo acaban pasando a un exchange y lo acaban pasando a fiat. Cuando lo pasan a dinero fiat, que es dinero convencional,
si la policía les sigue la pista, les encuentran inmediatamente. Otra mentira más, especulación. Bueno, pues especulación es algo que hacemos los humanos con las cosas. Obviamente cuando uno compra o adquiere algo, especula con la idea de que en el futuro va a tener un mayor valor. Eso ocurre con la vivienda, ocurre con el oro e incluso ocurre con el dinero. Cuando nosotros ahorramos dinero fiat, dinero normal, y tenemos en el banco 300 euros y los ahorramos, es porque especulamos con la idea de que en el futuro sigan valiendo 300 euros y lo podamos utilizar para nuestras necesidades. La realidad es que el dinero fiat acaba perdiendo su dinero y quizá el oro u otro tipo de materiales como son la inversión en acciones o participaciones en empresas, bueno, pues se juega con la idea de que esa especulación te pueda dar un rédito económico. Y con el Bitcoin pasa igual, es dinero. Entonces hay gente que invierte dinero con la intención de poder comprar a 10 y vender a 20. Sí, es correcto, no hay nada de malo, no es peligroso y no hay ningún problema en ello. También es cierto que ha habido mucha gente que ha comprado a 60.000 y luego ha caído a 15.000, creo que fue lo mínimo, y por tanto esa gente pues han perdido muchísimo dinero. Ese es el riesgo de especular. Siempre que especulas, o ganas o pierdes. Y muy relacionado a ese tema también está el tema de millonarios. El Bitcoin es para hacerse millonario muy rápidamente. Pues obviamente hay mucha gente que se ha acercado a Bitcoin que no ha entendido lo que es Bitcoin, no sabe sus ramificaciones, no sabe su impacto, no sabe qué es. Simplemente ha visto que su vecino invirtió cuando valía 1 euro y ahora cuando ha valido 60.000 se ha hecho millonario. Bueno, pues correcto, sí, hay gente que se hace youtuber, hay gente que se mete en el fútbol porque quiere ser Cristiano Ronaldo y hacerse millonarios, y hay gente que invierte en Bitcoin porque se quieren hacer millonarios. Pero nada de esto en realidad tiene que ver con Bitcoin. Para cerrar este vídeo, recapitulemos. Bitcoin es un sistema creado por personas para que puedan transmitir valor entre ellas sin necesidad de una institución financiera en la que depositar esa confianza, y estas personas pueden estar en cualquier parte del mundo, no conocerse de nada, y en cuestión de aproximadamente 10 minutos esa transferencia de valor será realizada. Eso da un poder a los usuarios, a las personas sin precedentes, y es la razón por la cual muchos gobiernos están tan asustados.